Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Me complace en darles la más cordial bienvenida al conversatorio sobre el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Nos acompañan en la mesa el economista Piero Ghezzi, ministro de Estado en el despacho de la producción, el ingeniero Óscar Rafael, decano del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Jorge Arrieta, vicedecano del Consejo Departamental de Lima, y además el ingeniero Julio Cáceres, responsable de esta reunión como coordinador de la Comisión de Opinión de Industrialización. Justamente para dar la bienvenida y la presentación de este conversatorio, invito al ingeniero Julio Cáceres. Ingeniero Cáceres. Señor ingeniero Óscar Rafael Anyosa, decano del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. Señor ministro de Estado del Ministerio de la Producción, economista Piero Ghezzi Solís. Ingeniero Javier Arrieta, vicedecano, distinguidos ingenieros directores, distinguidos ingenieros presidente de capítulo. Señor ministro, a nombre de la Comisión de Industrialización, gracias por aceptar nuestra invitación y su presencia hoy en nuestra institución por un tema tan importante. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, interesados en los grandes temas nacionales, conformó una comisión de industrialización para presentar una propuesta y una opinión colegiada sobre la industrialización. La comisión inició sus actividades convocando a los 17 capítulos de todas las especialidades. Al presente son 35 especialidades. Luego se amplió a los ingenieros colegiados, se invitó a especialistas, se hizo foros con especialistas. Seguidamente se invitó a embajadas. La primera embajada que asistió fue la de Finlandia, luego asistirán de Corea, China y Brasil. Hoy estamos ante un gran paso, la diversificación. Paso importante para la industrialización, base para el crecimiento sostenible de todos los países exitosos. Es un honor compartir con expectativa la presentación del Plan Nacional de Diversificación Productiva por el señor ministro, en mi doble condición de PAN, presidente del capítulo de Ingenieros Industriales y Sistemas, y como coordinador de la Comisión de Industrialización. También debo agradecer el apoyo decidido a la Comisión por nuestro decano, ingeniero Óscar Rafael Anyosa. La economía y la ingeniería tienen por objetivo utilizar recursos, transformarlos y distribuirlos para satisfacer las necesidades individuales y de las comunidades. Economía igual al administrador de la casa conlleva siempre a preguntarse qué producir, cuándo producir, cuánto producir, para quién producir. Ingeniería igual a motor o responsable de producir. También se pregunta qué hacer, qué producir, pero esencialmente absuelve y ejecuta cómo hacer, cómo producir. Los ingenieros y los otros profesionales, los demás profesionales, distinguidos profesionales, estamos en la planificación, en la elaboración de los proyectos, ejecución y puesta en funcionamiento toda obra de infraestructura, productividad, innovación, transferencia tecnológica, exportaciones, importaciones y financiamiento de los sectores económicos. En el día a día vemos la carencia, el rendimiento, la eficiencia, la ruta crítica, la rentabilidad, los procesos, la cadena de valor, el valor agregado. Buscamos siempre maximizar las fortalezas y oportunidades y minimizar las debilidades y riesgos. Hay momentos que debemos pasar de las funciones lineales a funciones complejas, porque competimos con el mundo.
tenemos una visión sistemática y holística. Planteamos estrategias de gestión con perspectiva y con el apoyo de los satélites de la UNI, la Católica y el ASOSAP 300, podremos ser eficientes en la gestión territorial. Hay momentos que debemos tomar y aplicar y desarrollar el concepto de complejidad, donde todo es más y al mismo tiempo menos que la suma de las partes, y en donde la empresa como organismo viviente se autoorganiza y realiza su autoproducción y al mismo su autoecoproducción. También analizamos la estructura de costos y definimos el peso real de la tecnología, de la innovación, el peso real de las regulaciones y la productividad. Siempre hemos propuesto disminuir las brechas de competitividad a través de la innovación y la transferencia del conocimiento. El Colegio de Ingenieros, señor Ministro, es una institución, un grupo de interés influyente, con más de 70.000 afiliados en Lima y 160.000 a nivel nacional. Somos una institución con credibilidad, que garantiza y transmite confianza a los actores económicos. Según nuestro estatuto, himno y el código deontológico, los ingenieros somos constructores del país y estamos al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tenemos la obligación de contribuir al bienestar humano. Señor Ministro, somos optimistas y esperamos participar activamente con nuestra comisión e institución para maximizar productividades y minimizar costos y regulaciones. Costos y regulaciones, no hablamos de sobrecostos. Señor Ministro, Piero Guedes y Solís, el Colegio de Ingenieros del Perú le da la más cálida bienvenida, esperando con expectativa su presentación y esperando que sea el inicio de un fructífero acercamiento entre ambas instituciones para el éxito de los objetivos nacionales. Gracias, distinguido señor Ministro, por su presencia. Gracias, apreciados ingenieros, por su atención. Muchas gracias, ingeniero Cáceres. A continuación, tenemos la presentación del señor ministro. El señor ministro nos complace en tenerlo con nosotros y que tenga bien darnos su opinión sobre el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Señor ministro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un grandísimo honor. Como algunos de ustedes saben, tal vez estamos en el proceso de divulgación del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Son 45 días de consulta pública donde estamos tomando los comentarios y análisis de los distintos gremios, grupos, actores políticos, académicos, etc. El plan de diversificación productiva en general tiene algunos objetivos que son bastante claros. En primer lugar, es tratar de mantener el alto crecimiento económico que el Perú ha tenido en los años anteriores, durante las siguientes décadas. Hemos tenido un periodo de crecimiento entre 1992 y la actualidad que en promedio ha sido alrededor de 5.3%, y el objetivo es que este crecimiento dure las siguientes 2 décadas, porque ya hemos tenido varios periodos en la historia económica del Perú de crecimiento acelerado que se ha interrumpido de manera abrupta y por lo tanto no nos ha llevado al desarrollo económico. Entonces el objetivo es romper la historia de decepciones que hemos tenido en el país. A diferencia de lo que muchos creen, esta no es la primera vez que el Perú ha tenido un periodo de crecimiento alto y prolongado, y hemos tenido 3 episodios como tal. El segundo objetivo del plan es
generar mayor empleo formal y de calidad. Yo creo que esto es muy importante. El Perú ha sido capaz de generar empleo, pero no tanto empleo formal y de calidad. En los últimos números disponibles se ve que de la PEA, o sea, de la población económica activa peruana, el 74% es informal. Entonces, a pesar del crecimiento vertiginoso del último cuarto de ciclo, el Perú sigue teniendo un amplio sector informal, con las consecuencias negativas que ello tiene. Y es muy difícil pensar que un sector informal va a ser un sector productivo, y eso eventualmente va a repercutir en el desarrollo económico. Otra característica de nuestro objetivo, de nuestro plan, es reducir nuestra dependencia en materias primas. Naturalmente, las materias primas de exportación los precios de las materias primas de exportación tienen pues, grandes vaivenes en los mercados financieros internacionales, y eso afecta claramente nuestra actividad económica. Lo que quisiéramos no es eliminar, porque creo que es imposible eliminar el efecto de las materias primas sobre nuestra economía, pero sí por lo menos reducir nuestra dependencia o el efecto que tiene dicha volatilidad sobre la volatilidad de nuestro crecimiento. De ninguna manera esto es pensar que vamos a eliminar la minería, ni mucho menos, sino más bien al meter nuevos motores a la economía estaríamos reduciendo dicha dependencia. Lo que necesitamos también es acentuar la transformación productiva del país. El Perú, de alguna manera, viene produciendo en grandes rasgos lo mismo que hace 25 años. No se ha sofisticado particularmente la canasta exportadora o la estructura productiva del país. Todos los países que han pasado a un nivel de desarrollo mediano alto han sofisticado su canasta exportadora, algo que no ha ocurrido en el Perú. Y por último, y creo que esto es fundamental, queremos generar una visión de largo plazo, de mediano y largo plazo, hacia dónde queremos ir como país. Creo que es importante entender que hubo buenísimas políticas económicas en los 90s, que fueron una de las razones por las cuales la estabilización macroeconómica, la inserción al mundo, la globalización en general, la política pues, de privatizaciones, muchas políticas que tuvieron efectos importantes en el crecimiento económico. Luego, en la década pasada, hubo la suerte de tener el boom de exportaciones de materias primas de la China por el aumento de precios pues, en varios múltiplos. Pero lo que viene ocurriendo es lo que ocurre normalmente, que es las políticas económicas tienen que seguir modificándose y sofisticándose, adecuándose a la nueva realidad. De alguna manera, más o menos estamos siguiendo las mismas políticas que hace 25 años, pero los problemas y las realidades han cambiado, y en ese sentido tenemos que cambiar y ajustar las políticas. Creo que se ha dado un paso importante en este gobierno, pero tenemos que avanzar de manera muy clara en los siguientes años. Y el plan de diversificación productiva es un elemento esencial en este proceso de sofisticación de las políticas económicas. Yo creo que es importante, y de manera muy breve, hablar sobre el contexto económico del país. Creo que tenemos fotos que parecen contradictorias, pero que en el fondo forman parte de un mismo escenario o de un mismo país. Por un lado tenemos una macroeconomía bastante con niveles buenísimos o con gran desempeño. Por otro lado tenemos en otros indicadores un desempeño bastante menos bueno, hasta mediocre en ciertos casos. En tercer lugar, tenemos una economía, como mencioné, todavía poco diversificada. Y por último, estamos experimentando o tendríamos limitaciones institucionales hacia el crecimiento, hacia el desarrollo económico. Un país como el Perú, con las características institucionales, debilidad institucional en particular, normalmente no
logre el desarrollo económico. Es un reto el que tenemos enfrente. Lo normal es que un país como el nuestro no se desarrolle. Eso es lo normal. Entonces el trabajo es inclusive más complejo que en otros países con Estado más fuerte, partidos políticos más fuertes, institucionalidad en general más consolidada. Acá solamente unas fotos muy simples. Acá lo que tenemos en este gráfico es... ¿se me escucha cuando estoy acá o no? Sí. Lo que tenemos en este gráfico es simplemente una serie de variables macroeconómicas como crecimiento, inflación, deuda, reducción de pobreza, reservas internacionales sobre PBI, y para una serie de países de América Latina, y vemos que mientras más lejos del centro estemos es mejor. Y vemos que en este grupo de indicadores macroeconómicos el Perú se encuentra básicamente en todos estos indicadores o a la cabeza, o sea, somos el mejor en América Latina, o muy cercano al mejor. Entonces tenemos una situación, pues en deuda pública somos el tercero mejor, en reducción de pobreza el mejor, en tercero es el segundo, en crecimiento el segundo, en inflación el mejor. Entonces en este grupo de indicadores, somos una estrella regional. En este segundo grupo de indicadores, que son indicadores, digamos, más microeconómicos, como acceso a Internet, investigación y desarrollo, informalidad, índice de oportunidades humanas, estamos justamente en una foto completamente contraria. Estamos bien más cerca a la cola. Es una dicotomía. Tenemos 18 en la macro, 0,9, 0,8 en la microeconomía, ¿no? Entonces acá, este es un problema, porque estas variables, como investigación y desarrollo, formalidad, tecnología, son los que más importan en el largo plazo. Entonces, ese es el gran reto que tenemos como país. El otro tema que creo que es importante resaltar es el tema de nuestra canasta exportadora. Este es un índice elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que trata de mostrar es la sofisticación de la canasta exportadora de un país. Mientras más oscuro, es más sofisticado. Entonces lo que vemos acá, digamos, a grandes rasgos, es que en los últimos 30 años, básicamente estamos exportando lo mismo, ¿no? Un poco químicos, alimentos procesados, un gran porcentaje de minería, pescado y alimentos marinos, vestimentas, ¿no? Más o menos, textiles, ¿no? Más o menos exportamos lo mismo. No ha cambiado mucho nuestra canasta, en el sentido que los colores son más o menos lo mismo. Comparemos con Corea, ¿no? Dos cosas que saltan a la vista, ¿no? Una, que es una canasta mucho más sofisticada en general, o sea, más oscura, ¿no? Perú, Corea. Y segundo, que ha venido pues sofisticándose con el tiempo. No solo comenzó más sofisticada, sino ha venido sofisticándose con el tiempo, con una serie de productos de mayor nivel de complejidad, mayor valor agregado, mayor productividad en general, mayor tecnología, esas realidades positivas. Esto normalmente está muy asociado con un nivel de productividad y desarrollo económico local. Naturalmente, este es un tema pues, que mencioné. Entre el 2003 y el 2008 hubo un aumento sustancial. 6 y 7 veces subieron los precios de materias primas. Decayeron en la crisis de 2008, después se recuperaron rápidamente hasta el 2011, pero en 2011 hasta ahora hemos tenido una caída abrupta. No es una caída moderada. O sea, no es que dejó de subir, sino que los precios de materias primas, en este caso somos cobre y plata, cayeron de manera abrupta. Esta es la razón fundamental por la cual el crecimiento económico en el país ha caído. Tenemos que no es casualidad que el despegue se dio alrededor de 2003, ¿no? No es por las políticas económicas de ningún gobierno en general, sino por un gran aumento de precios. En el momento que cae la economía en el año 2009, 2008-2009, el PBI peruano también cae, ¿no? Entonces hay una gran asociación. Somos altamente dependientes de los precios de materias primas, aunque digamos, a veces queremos mirar al otro lado y negar esa realidad. Bueno, el plan se enmarca dentro de una serie de reformas que está haciendo el gobierno. Y acá yo quiero recalcar que este no es el plan del Ministerio de la Producción. Este es el plan del gobierno del presidente Humala. Esto es fundamental, porque una de las críticas
que normalmente, o comentarios que se hacen al plan, es que no refleja la visión del presidente, cuando en realidad este plan existía antes de que yo llegara. Este es el Plan Nacional de Industrialización que el presidente estuvo empujando y que cuando yo llegué pues lo terminamos, lo adecuamos a lo que queremos, es un diagnóstico más cercano a la realidad peruana, y le cambiamos de nombre porque pensamos que no necesariamente el objetivo es industrializar únicamente, sino meterle nuevos motores a la economía y diversificar. En última instancia es lo mismo, ¿no? En el sentido de que la industrialización y la diversificación son parecidas, pero no tenemos que restringir los nuevos sectores a hacer solamente industria manufacturera, porque el término industrialización tiene una connotación mucho de industria manufacturera, cuando en un sentido moderno el término, en economía se entiende industria como industria turística, industria de servicios, industria gastronómica, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar la connotación que tiene el término industria digamos, reminiscente de alguna manera de lo que pasaba en los 70, ¿no? Esta industrialización por sustitución de importaciones en los gobiernos más proteccionistas, decidimos poner un nombre un poco más marketing. Este plan no es un plan que cambie los principios del modelo económico, ni mucho menos, ni es intervencionismo estatal, ni refleja pues beneficios artificiales. No queremos repetir errores del pasado. Más bien tenemos que aprovechar lo que ya tenemos y ser conscientes de no arriesgar nada de lo ganado y más bien ir mejorando en una dirección que tenga sentido. Lo que sí tiene el plan es que es un plan que, ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué creemos que es importante tener un plan? Nosotros creemos que eso ocurre porque el Perú todavía no está explotando todas sus potencialidades. Hay una gran diferencia entre lo que el Perú podría ser como país y lo que es en este momento, ¿no? Ayer estábamos con James Robinson. James Robinson es un profesor de Harvard, historiador, cientista político y economista, que ha escrito uno de los libros más importantes de desarrollo económico en los últimos 25 años. ¿Por qué fracasan los países? Invitado a la Universidad de Lima. Y lo que mencionó el profesor Robinson es que una de las mayores brechas que existe en el país es la brecha entre lo que somos y lo que podríamos ser, ¿no? Tenemos un país que tiene un ingreso per cápita de $6.500 y podríamos ser un país con un ingreso per cápita de $30.000, ¿no? Esa es la gran brecha que tenemos que cerrar. ¿Cómo llegar ahí? Y entonces tenemos potencialidades que tenemos que aprovechar. Para ello, creo que deberíamos darnos cuenta que después de 25 años de crecimiento casi ininterrumpido, hay cosas que el mercado provee y hay cosas que el mercado no provee. El crecimiento económico no ha solucionado los problemas de innovación en el Perú, ¿no? El crecimiento económico no ha fortalecido las instituciones. El crecimiento económico no nos ha hecho mejorar en los rankings PISA. El crecimiento económico no ha reducido la informalidad. Entonces, yo creo que dejando dogmatismos e ideología, creo que es muy importante aceptar que el crecimiento económico solo no resuelve ciertos problemas. Hay problemas de corrupción, de institucionalidad débil, etcétera, que se han mantenido a pesar del crecimiento. Ya lo tuvimos, ¿no? Tal vez el año 90 tenía sentido preguntarse y esperar si el crecimiento iba a resolver los problemas que tenemos. No los ha resuelto. Entonces la cosa es, el mercado no siempre provee las soluciones que uno quisiera, porque el mercado falla, porque hay temas de economía política y si bien el mercado funciona casi siempre, no funciona siempre en llevar a un óptimo social. Entonces hay una falla de mercado. Entonces tenemos que ver en qué tipo de situaciones se da. Por ejemplo, una falla que es muy normal es que las empresas tienen que invertir poco dinero en formar a su personal. ¿Por qué? Porque simplemente si yo le doy mucha educación técnica, práctica a mi personal, al día siguiente se puede ir a otra empresa. Entonces yo no logro apropiarme todos los beneficios de tener un personal altamente calificado. La rotación, ¿no?
de personal en el mercado laboral es altísima en el país. No solo 10% de los formales tiene un empleo digamos, con duración indefinida. Entonces, esto por naturaleza hace que las empresas pues, inviertan menos de lo que socialmente sería óptimo para el país. Al país sí le conviene tener una mano de obra altamente calificada, digamos, a nivel técnico. No todos profesionales, sino a nivel técnico y práctico la empresa que está trabajando. Pero la empresa, el sector privado, no provee naturalmente ese nivel el nivel adecuado de training, como se dice en inglés, justamente por esta asimetría, porque los beneficios privados son menores que los beneficios sociales. Al país le conviene, pero al sector privado le conviene un poco menos que al país. Así como existen muchos ejemplos de bienes públicos en que las ganancias privadas son menores que las ganancias sociales, y normalmente ahí el Estado tiene un rol que cumplir para suplir esa diferencia entre la ganancia privada y la social, ¿no? Ahora, el Estado del Perú también falla. Entonces, el hecho de que haya una falla de mercado no significa que el Estado siempre debe intervenir para fallar, para resolver esa falla de mercado, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, acá también hay que ser conscientes que el Estado también falla y hay que encontrar en qué momento se hay que intervenir y en qué momento no intervenir. Pero en general, las fallas de mercado pues, resultan en poca innovación, déficits en capacidades productivas, poco aprovechamiento de economía de escala. Ahora, el plan tiene tres grandes ejes. Por un lado, el primer eje es de la diversificación productiva, el segundo eje es reducción de sobrecostos y regulaciones inadecuadas, y el tercer eje es de la expansión de la productividad. Es importante darnos cuenta que este plan se tiene que hacer en alianza total con el sector privado, que es un socio fundamental del Estado, ¿no? Y necesitamos un alto nivel de coordinación institucional que ya ha comenzado entre los distintos ministerios, particularmente los ligados a los sectores productivos. Tenemos 23 propuestas para transformar la estructura productiva del país que se encuentran en el documento, en nuestro sitio web de producción. ¿Por qué los tres ejes? Por un lado, el primer eje de diversificación productiva es porque se necesita potenciar actividades con potencialidades de exportación latente. Eso nos va a permitir impulsar el crecimiento. El segundo eje es el de reducción de sobrecostos, porque muchas empresas en la actualidad enfrentan regulaciones inadecuadas y sobrecostos que reducen su competitividad y su productividad. Y por último, es necesario cerrar las brechas de productividad. El país tiene lo que se llama heterogeneidad productiva. Tienes un sector moderno con alta productividad, que es normalmente utilizado por ciertos economistas como ejemplo de que el país es muy productivo, pero tenemos un bolsón grandísimo de gente con muy poca productividad. Y esa brecha es una brecha de desigualdad que tiene pues eventualmente efectos peligrosos en un país. Un país siempre tiene que cuidar su desigualdad, porque después vienen los gobiernos más radicales que empiezan a hacer que pueden proveer soluciones no adecuadas y excesivas. Entonces, siempre importante no olvidarse que la desigualdad es una variable que importa y que afecta el crecimiento económico de un país. Y en última instancia, la desigualdad productiva es la que determina la desigualdad de los ingresos de un país. Entonces, el primer eje es cómo insertar el eje de la diversificación productiva o de diversificación exportadora, es cómo insertarnos a cadenas de valor globales, ¿no? Nosotros no queremos tener una selección ex ante de sectores, no vamos a decir que vamos a ser productores de A, B, C, D. El gobierno y el Estado en general tienen que tomar la información del sector privado, ¿no? Y entender, en vez de tener una selección ex ante, tener ciertos criterios de priorización. Por ejemplo, queremos proveer y hacer estudios de demanda mundial. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Cuáles son los bienes y servicios que se van a estar demandando en los siguientes años por potencialidad de crecimiento, ¿no? Segundo, podemos estar viendo otro segundo criterio de priorización es ver qué sectores pueden ayudar al crecimiento regional. Hay ciertas regiones
que están rezagadas en el país y que necesariamente tenemos que ayudar a que hagan pues el llamado catching up, ¿no? Que converjan a las regiones más avanzadas, porque si no, estos van a ser problemas sociales importantes. Si estamos tratando de eliminar la minería ilegal en Madre de Dios, vamos a tener pues 30.000 ex mineros que necesitan una solución, porque claramente, como no hemos sido capaces de generar empleo de calidad y formal, no hay demanda por mano de obra, y eso pues va a tener un problema social inevitable, ¿no? O protestas, o sicariato, corrupción, delincuencia, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es importante sofisticar la política económica, darnos cuenta pues que hay necesidad de ver qué potencialidades tiene, ¿no? Tal vez forestal, tal vez agricultura, no, tal vez, no necesariamente, había que ver cuáles son las capacidades que tiene una región como Madre de Dios, que digamos que tiene un déficit de generación de empleo de calidad, como muchas otras regiones, pero lo he puesto como un ejemplo claro de por qué es importante pensar las regiones como una sola, ¿no? La semana pasada estaba en Arequipa con la presentación de la Sociedad Nacional de Industrias, y lo que tuvimos es presentación con los gobiernos regionales, y una cosa que me pareció muy simpática es que el gerente de desarrollo productivo de Moquegua había hecho un mapeo entre lo que Moquegua estaba haciendo y los ejes y líneas de acción del plan, y como muchas de las cosas que nosotros estamos promoviendo como país, una región líder como Moquegua, con grandes avances en competitividad y en educación, está haciendo, ¿no? Mientras que a veces en Lima la gente se debate ideológicamente si el Estado debe o no intervenir, ¿no? Ya en provincias muchas veces las cosas se hacen porque hay que hacerse, digamos, hay más practicidad, menos ideología, ¿no? Esto de la diversificación productiva en realidad es algo que cualquier economista, buen economista, debería apoyar. Esto no es un tema ideológico. Economistas de cualquier, digamos, de Chicago, digamos, por un lado, y de universidades más, digamos, que creen más en la participación del Estado, todos deberían apoyar, porque es basado en la ciencia económica, no es ideología. Entonces, un primer línea de acción es tratar de insertarnos, buscar sectores que nos pueden insertar a cadena de valor globales mediante estos criterios, ¿no? El de potencial de demanda externa, sectores que puedan ayudar a reducir las barreras del crecimiento regional, y por último, identificar sectores que tienen o mayor potencial que no han despegado, o que han despegado pero no son macroeconómicamente relevantes todavía. Entonces, hay un economista muy bueno de Harvard, Ricardo Hausman, que normalmente dice: los países normalmente pasan a producir sectores cercanos o productos cercanos a lo que ya producen, y usa la analogía de los monos en la selva. Los monos en la selva saltan al árbol siguiente, ¿no? Así mismo, ¿no? Entonces, es como que uno no va a pasar de producir minería a iPhones, naturalmente, sino más bien uno pasa pues de producir pues pesca extractiva a acuicultura, o agroindustria a forestal, ¿no? O forestal a muebles, ¿no? Normalmente se va uno generando mayor crecimiento de sectores aledaños a los que ya producen. Todo el grupo de acción adicional está relacionado con fomentar la innovación y el emprendimiento innovador. Queremos, como dijimos, hay muy poca innovación en el país, y esta es una falla del mercado. El mercado normalmente provee poca innovación. Por eso todos los países, inclusive el Perú en la actualidad, aunque con muy poca escala, fomentan innovación. Porque la innovación es normalmente uno de estos bienes públicos en los cuales la provisión social la provisión privada es menor a la óptima, lo que debería haber. Hay muy poca innovación en general. Esta serie de líneas de acción que tenemos en esta dirección. Después tenemos también la calidad. Estamos presentando muy pronto al Congreso esta semana medidas para desarrollar el Sistema Nacional de Calidad, que es muy importante para las exportaciones en particular.
El segundo eje es un eje inusual. El segundo eje es el eje de reducción de sobrecostos y regulaciones. Este no es un eje que normalmente forma parte de un plan de transformación productiva o un plan de diversificación productiva. Pero sentimos que en un país como el Perú, con las fallas que ha tenido en los últimos años en términos de mal funcionamiento estatal, de regulaciones que no han logrado cumplir sus objetivos, y yo uso un ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es pésima, no ha logrado cumplir los objetivos, para cumplir el objetivo de salvaguardar la seguridad y la salud del trabajador, que es un fin muy loable y muy importante, ha impuesto una serie de costos, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es impresionante, ignorando en muchos casos las realidades digamos, no políticas, las realidades económicas. Por ejemplo, en el Perú, como dije, de la pega formal, el 10% tiene un empleo con fin indeterminado. El resto tiene empleo de duración de 3 a 6 meses. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo obliga un examen a la salida, a la entrada de cada empresa. Entonces, de alguna manera uno tendría que hacerse un examen médico cada 3 meses, básicamente con un costo pues excesivo. Y en general hay una serie de regulaciones que no están cumpliendo el objetivo de proteger al trabajador, o en todo caso están fomentando simplemente la informalidad, ¿no? Y creo que así como el ejemplo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay otros ejemplos de mala regulación que hay que revertir. Entonces, vemos que este segundo eje tiene como objetivos fundamentales reducir permisología, excesiva burocratización y mejorar la regulación. El tercer eje, ustedes son ingenieros y tal vez les resulta más familiar. Esta es una curva que de alguna manera refleja en los dos ejes, en primer lugar, una distribución de productividad en un país, en un sector particular del país, cualquiera, ¿no? Pensemos en la industria de los panaderos, ¿no? O las panaderías. Lo que normalmente uno tiene en esta industria es digamos, una gran heterogeneidad productiva. Por un lado tenemos el sector, mientras más a la derecha está uno más productivo, mientras más a la izquierda menos productivo, realmente, ¿no? Y esto, la altura determina el porcentaje o el número de empresas que se encuentra en ese, digamos, que tiene ese nivel de productividad. Entonces lo que uno ve es que tenemos un porcentaje pequeño de empresas, ¿no? La masa acá, la integral acá pues es chiquita, de empresas con alta productividad. Y tenemos una gran masa de empresas, ¿no? La gran mayoría con un bajísimo nivel de productividad. Entonces, el problema del Perú no solo es que la productividad es baja en promedio, sino fundamentalmente es gran heterogeneidad productiva, ¿no? Que es la razón por la cual pues, tenemos 75% de informalidad, o el hecho que el 98.5% de las empresas del Perú son MIPES, o sea, micro y pequeñas. Y de esas, muchísimas son informales. Y una empresa MIPE tiene normalmente un séptimo de la productividad de una empresa mediana o grande. Entonces, una fracción inclusive menor de la productividad de una empresa grande. Este es un problema. Entonces, de alguna manera, tenemos que ver cómo, para aumentar la productividad del país, tenemos que ver cómo jalar y mejorar la productividad de este sector rezagado, ¿no? Acá está la mayoría de la gente, ¿no? Entonces tenemos que hacer que más gente pase para acá. Entonces acá tenemos programas de difusión tecnológica que queremos impulsar en el plan. Acá como base ejecutor fundamental es el ITP, el Instituto Tecnológico de la Producción, que tiene algunos CITES. El ITP era antes el Instituto Tecnológico Pesquero y ahora ha cambiado a ser el Instituto Tecnológico de la Producción. Ha recibido los CITES, que son los Centros de Innovación Tecnológica, que son 3 que funcionan pero tienen una escala muy chiquita. Y la idea es hacerlo más escalado, ¿no? También tenemos programas de apoyo a clústeres, a parques industriales y desarrollo de proveedores, como formas de reducir las brechas productivas, aumentar la productividad, pero enfocándonos en el sector que normalmente cuya productividad no está creciendo, que necesita
un impulso adicional. Creo que acá es importante ver en qué nos beneficiaremos los peruanos en el plan. Por un lado, los empresarios, el poder invertir en los sectores, reducciones sobre costos, el hecho que el Estado sea un facilitador de los sectores productivos y se promoverá la transferencia tecnológica y la innovación. Los trabajadores por esta generación de empleos formales y de calidad, la promoción de la capacitación masiva de la mano de obra y la revalorización de la educación técnica, que este es un tema de muy alta relevancia, ¿no? Tenemos un grandísimo desfase entre la oferta laboral y la demanda laboral. Tenemos que adecuar la oferta a la demanda e impulsar la demanda también a través de justo esta política industrial. Las regiones también tendrán mejores oportunidades de ingresos, de infraestructura, y justamente, como dije en el pasado, tenemos que hacer que afloren los potenciales productivos de las regiones mediante digamos, estos nuevos sectores que pueden despegar y ayudar al crecimiento económico. Estamos en los siguientes pasos del plan. Bueno, esto ya ocurrió el lunes 12 de mayo. La siguiente fecha es el 26 de junio, cierra los 45 días. Estamos en el proceso justo de discusión pública. Vamos a lanzar el plan final, la versión final, con el presidente, posiblemente a comienzo de julio, cuidándonos que no sea un día que coincida con un partido importante del mundial, y estamos en el proceso de ajustes institucionales en producción. Eso es todo por mi lado. Son en grandes rasgos lo que significa el plan de diversificación. Encantado de responder alguna pregunta que surgiese si fuera necesario. Actividades con potencialidades de Sí. Señor ministro, muchas felicitaciones por la exposición, gracias por estar en nuestra orquesta. Pertenezco también al sector pesca, parte del capítulo. Usted hizo mención al señor Robinson y lo he leído, porque a mí me encanta meterme en economía en todo momento. Entonces, el señor Robinson, en un último punto de una entrevista, él precisa que los países latinos, especialmente, nos hemos abocado a ser primarios exportadores. Y él dice que ese es uno de los problemas que nos mantiene. O sea, la manufactura la dejamos de lado. Entonces dice que muchos gobiernos se ve que hay darse a la extracción, a ser primario exportador y a dejar pasar un poco lo que ocurrió en los 70 con la economía. Eso por una parte. Por otra parte, también a nosotros como pesqueros nos preocupa mucho que la parte, si hay algo que especificar, es que el valor agregado de la harina y lo certifica China, lo certifican los países coreanos y todos los países del Medio Oriente, incluso Chile. El valor agregado de la harina es la acuicultura. Y nosotros lamentablemente los hemos dejado. En este gobierno se ha quedado mucho la acuicultura. Y el profesional pesquero ha sido relegado completamente. Solamente eso, gracias. Ministro Pedro Salas Mori, le saludo, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Le agradezco esta visita a nuestro ilustre Colegio de Ingenieros, celebrando nuestra semana. Y es importante porque nosotros los peruanos tenemos la voluntad del trabajo. Imagínense, como usted pone, la pequeña y mediana empresa representa casi el 90% de repente del empleo. Entonces, yo como ex dirigente de APEMIPE, de la pequeña y mediana industria, aprendí que ese escenario es una fortaleza más que una debilidad. Entonces, el Colegio de Ingenieros, a través de nuestro decano, estamos interesados en participar en forma activa en el desarrollo de nuestro país. Esto es un mensaje, creo que el decano va a fortalecerlo, pero somos también opción de apoyar la pequeña y mediana empresa, porque así nuestro país va a salir de su subdesarrollo. Gracias. Buenos días, señor ministro. En la presentación parece que no ha quedado muy claro cómo se financiarían todos estos impulsos que piensa dar el Estado a los sectores que se han mencionado, ¿no? Además de eso, quisiera pedirle su opinión. Por ejemplo, en Australia, que es un país minero también bastante importante en el mundo, tiene un concepto de depletion. Ellos, cuando hacen la extracción de los recursos, saben que esos recursos mineros no van a crecer como los árboles, ¿no?
es algo que se pierde, se desaparece para siempre. Entonces ellos tienen, por ejemplo, para explotación, las diferentes regiones de Australia tienen tablas de, ¿cómo se llama?, de regalías, ¿no? Es un concepto un poco diferente que se maneja acá, pero en esencia, a través de esas regalías se trata de restaurar a la sociedad, digamos, lo que ha perdido en un sector, ¿no? Y de repente pasarlo a otro sector económico igualmente importante. Yo quisiera escuchar algún comentario. Buenos días, soy ingeniero Carlos Ajuite, director profesorado del Consejo de Facultad de Lima. El desarrollo de la producción en el Perú no lleva el ritmo que uno quisiera tener o esperaba. Escuché que mencionaba que, y lo puedo traducir en otras palabras, que bajo el pretexto de que si capacitamos a nuestro personal, ese personal capacitado se nos va a otra empresa. Concretamente, ¿qué está pensando el Ministerio de la Producción para solucionar este problema? Evitar que los trabajadores capacitados se vayan a otra empresa. Gracias. Yo creo que el tema de efectivamente el profesor Robinson piensa que los países de América Latina vamos a tener difícil lograr el desarrollo económico porque tenemos una institucionalidad o un sistema de incentivos económicos que favorece en gran medida actividades extractivas y la generación de rentas en lugar de la creación destructiva schumpeteriana, digamos, que genera que es la característica de los países anglosajones. Pero si bien él ha sido normalmente pesimista y usa el Perú en este famoso libro, porque acá en los países del Perú es un ejemplo muy claro de un país que la va a tener difícil. De hecho, usa el Perú como ejemplo en el libro explícitamente y hace módulo. Ayer en la charla está un poquito más optimista sobre el Perú, diciendo que digamos, ya se están dando ciertas razones para pensar que el Perú se puede estar modernizando. Nosotros habíamos escrito un libro con José Gallardo, que es jefe de gabinete, que se llama ¿Qué se puede hacer con el Perú? Y tuve el gran honor que el gran profesor Robinson había leído el libro y en Amazon y hizo algunos comentarios. Y él sentía que nuestra posición de que una de las cosas que había que hacer es empezar a fortalecer las capacidades del Estado era una forma de comenzar este proceso de fortalecimiento institucional que es muy importante. Ahora, no toda América Latina es primario exportador, en realidad es Sudamérica fundamentalmente. México es el único país de América Latina que ha tenido una política industrial más activa, naturalmente también ligado al hecho que se ha insertado muy naturalmente en la cadena de valor norteamericana, ¿no? México tiene una ventaja en ese sentido, ¿no? Es más difícil. Con respecto al tema de la agricultura, completamente de acuerdo. Tenemos en el Perú 50%, en el mundo 50% de la actividad pesquera es agricultura, en el Perú es 1%. Es una locura, no tiene ningún sentido. Yo he ordenado en esta gestión que sea un estudio profundo de ver qué ha fallado con la agricultura, porque en realidad hemos tenido un régimen de impuesto a la renta similar a la agricultura. En la agricultura, por los últimos años, que expiró en diciembre, no se ha renovado, pero parcialmente no se ha renovado porque no ha surtido el efecto. Es el problema que tenemos muchos en el país. A veces los diagnósticos no son los correctos. Un médico necesita un buen diagnóstico para recetar. Y en el Perú a veces se toman medidas, si no hay un buen diagnóstico no se logra hacer que el sector despegue, ¿no? La agricultura sí despegó de una manera fundamental. Bueno, en general les agradezco al segundo primer Moris, Pedro, sí. sobre claramente la MIPYME, ¿no? Es fundamental para el crecimiento del país. Tenemos que, acá es muy importante pensar que como país tenemos que fomentar el crecimiento de las empresas. Creo que se fomenta demasiado el enanismo, ¿no? Como que la micro tiene pues
la microempresa está tiene un estatus mítico, ¿no? y es muy importante favorecer, etc. Pero en realidad lo que quisiéramos es que no hubiera microempresas. En las empresas, muchas de las microempresas son empresas de subsistencia, ¿no? Que no son realmente empresas, sino casi son empresas unipersonales como consecuencia de la falta de generación de empleo de calidad. Como no se genera empleo y no hay seguro de desempleo, la gente se autoemplea, pero no es realmente una empresa, ¿no? Entonces yo creo que acá es muy importante, si queremos aumentar, yéndose hacia la derecha en esto, en la productividad, necesitamos pues migrar gente hacia las empresas más grandes, ¿no? Y que eventualmente haya un porcentaje mucho menor por lo menos de microempresas. En términos del costeo, no es mucho. En realidad el Perú gasta muchísima plata ya en muchas cosas. El presupuesto anual del Perú es aproximadamente 130.000 millones de soles, ¿no? Que se ha multiplicado por 5 en los últimos años, sin un gran digamos, beneficio en los servicios públicos que brinda el Estado brinda a los peruanos, ¿no? En ese sentido, creo que es importante acá resaltar que hay mucho margen, ya hay dinero, pero ya hay dinero, ¿no? La cosa es gastarlo bien. Creo que el objetivo tiene que ser gastarlo bien. Ya inclusive hay fondos de innovación que se están utilizando. Nosotros pensamos que el plan más o menos costaría en un primer año alrededor de 100 millones de soles, pero que mucho ya es de dinero que se está en reasignación de dinero. No es algo que va... El peor error que uno puede cometer es hacer un plan que después te afecta a la macroeconomía, pues, porque el peor negocio que puede tener un país es una crisis macroeconómica. Porque cualquier crisis macroeconómica simplemente te elimina cualquier beneficio de industrialización, de domesticación, etc. El tema, usted justo ya en el cuarto de la respuesta. El primer tema de la capacitación del personal. Claro, yo creo que lo importante es entender que como sociedad tenemos que proveer más educación técnica, tal vez hacer estamos aquí, hemos organizado una reunión con el Ministerio de Educación, justamente. Yo creo que es imposible, no hay esclavismo, ¿no? Esclavitud, no podemos decir a la gente no se vaya a otra empresa. Lo que sí se puede hacer es primero que haya que la oferta y demanda laboral está más identificada, ¿no? Segundo, que empezar a cambiar, y eso ya ha empezado a hacer de alguna manera el TECSUD, cambiar esta idea que las carreras profesionales son mejores que las técnicas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se está haciendo es los primeros 3 años, ¿no? El ISIL, ¿no? Estos estudios tecnológicos que te permiten, vas por 3 años, haces una carrera técnica y después tienes la posibilidad de seguir una profesión. Yo creo que es una lindísima forma de darles la carrera técnica a los chicos y por último darse cuenta en realidad que si hay buena demanda de empleados, no van a querer ser profesionales, entonces yo creo que es importante trabajar de manera que si hay algo que a mí me parece importantísimo en este plan es realmente esta educación técnica, fomentar la educación técnica de alguna manera es la que va a ser más productivo. No olvidemos que el 40 y tantos % de los profesionales no trabajan en la profesión que han estudiado. Entonces estamos desperdiciando habilidades, ¿no? 70% no trabajan en la profesión que han estudiado y 40 y tantos no trabajan en nada profesional. Entonces tenemos un problema. Sí, sobre ese tema, recuerdo de la década de 60, el ingeniero Mario Tamés Boy decía que por cada profesional de ingeniería se requería de 5 técnicos. Yo solamente pensaba en el modelo integral y se me venía a la mente que ya todas las tierras que tenemos están ya cercadas para almacenes. ¿Y por qué no pensamos en un modelo como las grandes ciudades tecnológicas y tendríamos en cada ciudad, por ejemplo, en Cañete hasta Tacna, para grandes territorios, para hacer una especie de esa ciudadela, ¿no? Claro, parques industriales, pero usando el modelo, de repente usted hablaba de las empresas familiares o micros de China, ¿no? que creo que generó el desarrollo de China, y por qué no amarrarlo al modelo de Easy Software. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en 2012 ahí, y que con la universidad se desarrollen proyectos
para esas ciudadelas técnicas, ¿no? Esos parques tecnológicos, que creo que hay proyectos en el norte al respecto. Yo quisiera comentarle, consideramos que los grandes motores del país son la innovación y el emprendimiento. Sabemos que los grandes estudios a nivel mundial como el Fondo Monetario, las cadenas norteamericanas, no solamente ven la macroeconomía del Perú como una cosa excepcional, sino la fuerza que tenemos en innovación y en emprendimiento. Entonces yo pienso que deberíamos hacer también de crear nuevos motores, repotenciar los motores, que eso sería la brecha. Y señor ministro, yo creo que debemos revisar a los principios básicos de la producción, consolidar la agricultura, la pesquería, la minería y la industria de pequeña empresa. Por eso me permito adelantarle que vamos a alcanzar a través de PECAMO nuestras propuestas al plan de diversidad, y considero desde ya considerarle, usted lo tome en cuenta, que en el Consejo Nacional de Identificación debe considerarse también el Ministerio de Energía y Minas, porque hoy ya se está hablando de la industria de la energía y de la industria minera. No son actividades de proyectos de experimentación, ya se debe buscar rentabilidad y considerar a los colegios profesionales también en este Consejo Nacional. Esas son dos cosas que quería decir. Gracias. Ministro Piero Gessi, en primer lugar agradecerle por su presencia y por exponernos el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Realmente hemos estado leyendo el plan que nos ha presentado y su exposición, y me parece una excelente iniciativa de su parte. Conocemos de su trayectoria profesional y de su alta calidad como docente y también como experto en esta materia, sobre todo economista. Yo siempre he pensado que los ingenieros y los economistas son los que tienen que llevar adelante el país, definitivamente. En este caso, cuando veo el Plan Nacional y veo el eje primero, me llamó mucho la atención, y creo que en forma muy positiva, de que se haya considerado la innovación tecnológica, el emprendimiento y las incubadoras. Es más, he visto que ya el Startup Perú está con un plan y para 200 trabajos que se van a presentar en el 2015. Quiero comentarle, ministro, que aquí en el colegio estamos motivando mucho ese tema. Lo venimos trabajando desde el comienzo de año, y en cada colegiación y en cada ocasión que tenemos hablamos del emprendimiento tecnológico, de la innovación, de las incubadoras y del Startup, por ejemplo, que tiene Stanford, que es muy exitoso, más de 200 millones en menos de 2 años, como una aceleradora, la segunda en el mundo. Eso creo que es una parte que es muy importante y en la cual en el colegio podemos nosotros participar mediante el IEPI, que es el estudio de Escuela Profesional de Ingeniería, y vamos a hacer algunos pilotos. En este sentido, ministro, le pediría que se tenga en cuenta al Colegio de Ingenieros, sobre todo al Colegio Departamental de aquí en Lima, que tenemos 35 especialidades. Podemos ayudar mucho en el cómo hacer, y sobre todo en estos temas de emprendimiento e innovación. Mi felicitación, ministro. En realidad nos quedan quizás muchos otros temas por comentar, pero creo que este ha sido un buen comienzo, y espero que no sea el primero, sino podamos tener otras reuniones de este tipo. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias por la invitación. En general, efectivamente, bueno, hay una serie, he estado creo que sí se están dando las últimas viajes que he hecho, en todos los lugares que he estado, recientemente he visto que los gobiernos locales y regionales están habilitando zonas en Arequipa, en Diego, en Mayay, acá mismo en Lima, para parques industriales. Este es un problema del Perú reciente, que es el real estate, ¿no? Los bienes raíces pues están carísimos, se hace muy poco competitivo el país. Se está tratando de solucionar en la medida que los gobiernos regionales y locales están
proviendo de este tipo de parques tecnológicos. Tenemos la ley de parques tecnológicos que va a ser reglamentada en las siguientes semanas. Por Produce estamos justamente en este momento. Y lo importante acá es entender que ha habido parques industriales en el país, pero no han funcionado muchas veces porque no se ha pensado de manera conjunta. Sino, yo creo que es bien importante esto que he mencionado de la integración o coordinación intersectorial, ¿no? Entonces es muy importante, para que un parque industrial sea exitoso tiene que haber muchas etapas que tienen que cumplir. En el tema de, efectivamente, los conceptos de los últimos intervenciones, agradezco muchísimo los comentarios que van a hacer el plan. Me parece muy útiles, muy constructivos. En el Consejo Nacional de Investigación Productiva claramente queremos incorporar a los agentes relevantes. El Ministerio de Minas es un elemento clave, particularmente porque en este momento una de las ventajas comparativas más importantes que tiene el país y que no podemos perder es justamente el tema del costo de la eso es fundamental. Y justamente hace unas 3 semanas estaba cenando con el número 2 de General Electric en el mundo, John Rice, y justo mencionaba cómo ve al Perú tan bien posicionado en ese tema de energía, y que sería importante empezar a entender qué otros sectores pueden beneficiarse, ¿no? Y cómo podríamos venderle energía al norte de Chile, pero a un precio que no los haga demasiado competitivos, ¿no? Un precio atractivo para nosotros y que no les pase nuestra ventaja comparativa. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor ministro.